Cuando vivo en Tenerife me gustaban muchísimo las papas locas. Y si no sabes qué es una papa loca y si no hay papas locas donde tú vives, tienes que prepararte una porque papas locas son felicidad. Con mucho gusto. Todo lo que la rodeaba era rosa, infantil, inocente y tierno. Como una verdadera muñeca, Venus era una adorable fuente de entretenimiento apropiado para sus fans. Sin embargo, con el tiempo, algunos secretos siniestros sobre Venus comenzaron a salir a la luz. Una madre controladora, cirugía ilegal, su escape a Japón, un supuesto matrimonio falso, su transición a contenido para adultos, dependencia de sustancias y su ingreso a un hospital psiquiátrico. ¿Cómo podría alguien de apariencia tan inocente ocultar tanta controversia? Esta es la perturbadora historia de Venus Angelique, la primera y más famosa muñeca viviente. Venus Isabel Palermo nació en Suiza el 8 de febrero de 1997. Creció como hija única con su madre, Margaret Palermo. Cuando Venus tenía 11 años, ella y su madre se mudaron a Tenerife, en España, donde vivieron por poco tiempo ya que se mudaron y establecieron en Londres poco después. Según Venus, su madre estaba obsesionada con la cultura japonesa, al punto que dormían en un futón, comían comida japonesa todo el tiempo y usaban ropa japonesa tradicional. E inclusive visitaron Japón 2 veces. A los 12, Venus comenzó a hacer videos bajo la intensa supervisión de su madre. Con su infantil personalidad, al ser de las únicas en crear ese tipo de contenido en inglés, no tardaría en crecer en popularidad. Después de su video titulado Cómo verse como muñeca, que al día de hoy continúa en su canal con más de 16 millones de vistas, dejaría la escuela y comenzó a estudiar en casa bajo la tutela de Margaret. Sin amigos y con poco contacto con otras personas, su madre se convirtió en una abrumadora presencia en su día a día. Poco después aparecería en televisión y en revistas dando entrevistas. Todo el mundo quería saber qué había detrás de la muñeca viviente. Participó en el programa de televisión Mi extraña adicción, donde aseguró que su sueño era ser una estrella como Britney Spears y mudarse a Japón. Sin saberlo entonces, su historia se desarrollaría de una manera similar a la de su cantante favorita. Donde estaba Venus, estaba su madre, al punto que durante las entrevistas respondía por ella mientras Venus solo volteaba a verla. Margaret claramente estaba disfrutando el ascenso de su hija, y en una entrevista le preguntaron si le preocupaban los peligros en línea a los que se exponía Venus. En un caso ejemplar de ironía poética, dijo: ¿qué puede hacer la gente en línea? ¿Atravesar la pantalla y llevársela? Mientras continuaba creciendo en popularidad, aparecerían inconsistencias en su imagen inocente de muñeca. Cuando estaba en su punto más alto, Venus era una de las más prominentes personalidades que mostraban este estilo de vida, pero no la única. Había otras personalidades que utilizaban la estética de muñeca para crear contenido, y fue cuestión de tiempo para que surgieran historias que involucraban a Venus y a su madre. Kelsey, una chica de 19 años que hacía videos del mismo estilo, compartió su historia en un foro en línea. Mencionó cómo en una ocasión intentó contactar a Venus invitándola a ver uno de sus videos, consiguiendo que Venus la bloqueara de su canal sin responder. Tiempo después, ambas se encontraron en un evento japonés y Kelsey le pidió a Venus una fotografía. Kelsey dice que Venus y su madre la miraron fijamente por un momento, antes de retirarse mientras murmuraban en un idioma desconocido. Lo mismo pasó más tarde ese mismo día, cuando un fotógrafo intentó tomarles una fotografía juntas. Kelsey terminó diciendo que se encontraba confundida y dolida con lo que había pasado. Margaret encontró la historia y decidió comentar al respecto. Dijo, bastante molesta, que era mentira, que era ella quien no las dejaba tranquilas y que dejara de copiar a Venus. Finalizó asegurando que el no tener un ojo no era justificación para no trabajar, haciendo referencia en tono de burla al evidente problema que Kelsey tenía en uno de sus ojos. Poco después, Venus comentaría desde su cuenta que Kelsey copiaba su imagen. Cuando las cosas se tranquilizaban, otra chica contó su historia. Shio, otra youtuber, decidió hacer un video sobre Venus, al ver la cantidad de personas que hablaban mal de ella en sus comentarios. Algo importante a considerar es que desde el comienzo, Venus acumuló una gran cantidad de haters que seguían su contenido solo para criticarla, por el tipo de ropa que usaba, el tipo de videos que hacía y en general por su obsesión con todo lo relacionado con Japón. Shio asegura que después de defender a Venus en su video, ella misma le agradeció públicamente, pero ese agradecimiento parece que no duró mucho, ya que poco después el video fue eliminado y Shio se enteró que Venus lo había reportado. Pensó que Venus había cambiado de opinión y le dio pena el video, por lo que decidió no decir nada más del tema porque la consideraba su amiga. Dijo que había planeado una colaboración con Venus durante meses, pero esta canceló de último minuto sin explicación alguna y luego simplemente la bloqueó. Después de esto, se dio cuenta que no era casualidad y que Venus la odiaba por alguna razón. Encontró el mensaje original de Kelsey donde hablaba de Venus y de su madre y decidió compartirlo en Twitter, lo que complicó aún más las cosas. Repentinamente, decenas de cuentas creadas recientemente y sin otra actividad más que interactuar con ella y con nombres similares comenzarían a atacarla, diciendo que copiaba el estilo de Venus y que ella era quien la molestaba. Incluso una de las cuentas haría público su número personal de teléfono. En las caóticas conversaciones, una de las cuentas falsas prometería a otro usuario
usuario que Venus lo desbloquearía, y aparentemente poco después fue desbloqueado, dejando en evidencia que quien estaba detrás de las cuentas podría llegar a Venus sin problema. Además, sabemos que debido a la colaboración que planeaban, Venus conocía el número personal de Shio. Cuando parecía más evidente que quienes estaban detrás de las cuentas eran Venus y su madre, aparecieron para intentar cambiar la historia, diciendo que Shio era quien las molestaba. Inclusive, hay mensajes de Venus asegurando que Shio las acosaba y que había amenazado con quitarles la vida, lo cual parecía excesivo y no tenía evidencia para sustentarlo. Margaret comentaría en un par de ocasiones negando todo, diciendo que demandaría a Shio y que solo trataba de aprovecharse de la fama de Venus. Esto seguiría pasando una y otra vez, con chicas que podrían ser consideradas competencia para Venus. Venus se hacía su amiga, inclusive al punto de hacer videos juntas, solo para que terminaran bloqueadas y con comentarios diciendo que intentaban copiar a Venus. Después de estas polémicas donde la única constante eran Venus y su madre, las cosas volverían a la normalidad, con Venus apareciendo en sus videos como de costumbre. Pero ahora tendría su reputación de niña inocente manchada en la comunidad. Su madre se había convertido en su mejor amiga, su maestra, su manager y su asistente, controlando todo lo que su hija hacía. Todo tenía que ser aprobado por ella. Se encargaba de cada aspecto de la dirección de su canal y de impulsarla como la muñeca viviente. Se esforzaba en mantener la imagen infantil e inocente de su hija, por lo que le prohibió tener novio. Esto generó confusión ya que en el 2014, Venus comenzó abiertamente una relación a distancia con Manaki, uno de sus fans que era 6 años mayor que ella, dándole esperanza a miles de personas alrededor del mundo al ver que salir con su influencer favorito sí era posible. Manaki vivía en Japón y Venus y su madre vivían en ese momento en Corea del Sur. Lograron hacer algunas colaboraciones juntos y aparecían en sus redes sociales cuando Manaki viajó para visitarla, pero su relación se mantuvo principalmente a distancia. Es en ese punto que se deja ver una teoría conspirativa que tomaría peso años más tarde. Supuestamente, Venus y su madre habrían planeado que Venus se casara con Manaki para poder mudarse a Japón. Esto te hace cuestionar cómo es que Margaret se ha mudado de país en país constantemente. Después de descubrir que el matrimonio con Manaki solo le permitiría a Venus mudarse a Japón pero no a su madre, Margaret casualmente se dio cuenta que Manaki no era la persona adecuada para su hija. Repentinamente, todo rastro de Manaki desaparecería de las redes de Venus, seguido por comentarios tanto de Venus como de su madre asegurando que habían terminado, ya que Venus quería a alguien mejor. Y esto solo fue el comienzo, ya que Margaret comenzó a acusar a Manaki de ser un manipulador, un pobre obrero de fábrica y de estar interesado en chicas menores. Era obvio que habían terminado, pero algo pasó a continuación que confundió aún más a sus seguidoras. Venus continuó subiendo fotografías con Manaki, dejando en evidencia que seguían juntos. Al verse cuestionada, confesaría que su madre había eliminado las fotografías de Manaki de sus redes. Esto dejó en claro que era Margaret quien hacía los comentarios en contra de Manaki usando la cuenta de su hija. Después de esto, Venus decidió que no quería seguir viviendo con Margaret. En el 2016, Venus se casó con Manaki y huyeron a Japón juntos, llevando consigo la PC de Margaret y el control del canal en el que habían trabajado juntas. En junio de ese año, Venus publicó un video, dándole a conocer a sus seguidores que había huido de casa. En este video, Venus confesaría todas las cosas terribles que había vivido con su madre. Siempre había sido controladora y manipuladora, y pedía donaciones de dinero en su nombre, y si ella en algún momento no quería hacer algo que le pedía, la amenazaba con quitarse la vida. Incluso en una ocasión, Margaret amenazó con lesionarse a sí misma, pero en lugar de eso, lanzó un cuchillo en contra de Venus, fallando por poco, quedando atorada en una pintura detrás de Venus, lo cual parece sacado de una película de horror. Margaret respondió subiendo un video a su propio canal, negando las acusaciones y lanzando acusaciones propias contra Venus. Dijo que le había quitado la vida a su hámster y rompió la pierna de su cachorro intencionalmente, que Venus padecía autismo, que era alcohólica, que tenía un desorden alimenticio, que tenía ataques de ira, que se lastimaba a sí misma, que fue arrestada, que ya no era su hija y en general inició una campaña para destruir su carrera mientras se hacía la víctima. Nadie sabe si las acusaciones eran reales, pero lo que sí es evidente es que Margaret estaba molesta ya que su mina de oro la había abandonado. Margaret continuó con un ataque al canal de Venus reportando sus videos, lo que provocó que eliminaran el canal temporalmente. Su justificación era que aunque Venus siempre aparecía frente a la cámara, quien estaba detrás de su contenido era ella, por lo que se merecía la monetización de sus videos. Poco después, Venus recuperó su canal, y por extraño que parezca, esto dividió a sus seguidoras. Un pequeño pero nutrido grupo aseguraba que mientras la manera en que había manipulado y controlado durante tantos años a su hija era inaceptable, también decían que Margaret era quien había llevado el control del canal desde el inicio, y quien logró que su popularidad creciera en primer lugar. No justificaban a Margaret, pero aseguraban que dejarla sin nada después de tantos años de trabajo era injusto. Margaret continuó con su campaña de desprestigio durante años, y hasta el día de hoy sigue subiendo videos de Venus en su canal. Aunque se comprobó que algunas de las acusaciones de Margaret eran verdad, el hecho de que hiciera otras completamente absurdas le restaba credibilidad. Constantes posteos en sus redes sociales amenazando con quitarse la vida para después simplemente continuar con los ataques contra Venus. Comentarios diciendo que Manaki lastimaba a Venus para luego decir que era Venus quien lo lastimaba y lo había desaparecido a él, hacía imposible tomarla con seriedad. Mientras Margaret gritaba en
el vacío, Venus comenzó su nueva vida lejos del control de su madre. Comenzó a publicar videos de tutoriales de maquillaje nuevamente, sobre Japón, de cosplay, y aseguraba que era feliz al tener el control de su vida. Sin embargo, esto no parecía reflejar la realidad. En marzo del 2018 subió a su canal un video titulado No más de ser falsa. Confesó que se sentía triste y sola todo el tiempo. Estaba cansada de pretender que siempre estaba feliz. En el 2018 decidió someterse a una cirugía de reducción de peso sin tomar en cuenta que solo pesaba 53 kilos. Debido a que ya era muy delgada, le fue difícil encontrar un doctor que aceptara hacerle la cirugía. Después de consultar a más de 50 médicos, encontró uno sin escrúpulos que aceptó hacerlo. Sin decir nada a nadie, ni siquiera a Manaki, viajó a Corea y se llevó a cabo el procedimiento en el que le removieron parte del intestino. Se vio obligada a vivir su recuperación en silencio sin poder comer o beber prácticamente nada, hasta que llegó a los 38 kilos y tuvo que ser hospitalizada de emergencia con una infección en su herida. Venus habló públicamente de la cirugía y de su problema alimenticio, tratando de prevenir que alguien de su público cometiera el mismo error. Tiempo después, mucho mejor de salud pero sintiéndose aún triste y sola, comenzó a beber. Dijo en uno de sus videos que bebía para evitar comer, lo que hablaba de que aunque sus problemas físicos ya habían sido atendidos, había otros que aún necesitaban atención. En este lapso de tiempo lanzó un personaje nuevo, Malice, ahora como VTuber. Hacía directos donde se escuchaba a Venus con una actitud más relajada y sin censura. Este proyecto lo hizo junto con una empresa que se encargaba de la parte técnica, pero poco después el proyecto se derrumbó. Mientras esto ocurría, su relación con Manaki comenzó a deteriorarse. Después de una discusión, Venus dijo que Manaki era controlador como su madre y aseguró que fue detenido por tocar mujeres en el metro inapropiadamente. A raíz de esto, Manaki recibió una oleada de hate, lo que lo llevó a eliminar todas sus redes sociales y desaparecer del mapa permanentemente. En 2019 comenzaría a tramitar su divorcio, el cual concluiría supuestamente en el 2020. Con su nueva soltería, Venus comenzó a salir a bares constantemente, lo que desencadenaría que hiciera publicaciones en Instagram de manera impulsiva, dejando ver una parte nunca antes vista de su vida, aunque las eliminara poco después. Más tarde, cansada de ser relacionada con su antigua personalidad infantil, decidió dar un giro inesperado y abrió una cuenta de OnlyFans, lo cual generó sorpresa por el cambio tan drástico en su contenido. Mientras una parte de su comunidad la apoyó por seguir un camino que la hacía feliz tomando el control de su vida, otros la criticaron por tomar una decisión impulsiva a raíz del historial de su familia y la soledad que sentía. Venus aseguraba que siempre había querido hacer contenido para adultos, no le importaba lo que otros pensaban de ella, ya que ya no era la muñeca de nadie. Ahora publicita su contenido para adultos en su canal de YouTube, inclusive en sus viejos videos de tutoriales de maquillaje. Ella aseguraba tener el control total de su cuerpo y de sus decisiones, pero había otra teoría circulando en internet que decía lo contrario. Después de su separación con Margaret, se había creado un grupo de investigadoras privadas conformado por haters, amantes del drama y curiosos, que seguían a Venus religiosamente con la idea de que no era tan inocente como aseguraba ser. Cuando se descubrió que su madre controlaba a Venus, su reputación se limpió de manera automática, culpándola de todo lo que Venus dijo o hizo bajo el pretexto de que era la madre quien respondía a nombre de Venus o que la manipulaba para que lo hiciera. Ya en Japón y supuestamente felizmente casada con Manaki, descubrieron sus fotografías en una aplicación de búsqueda de patrocinador, que consiste en chicas jóvenes comúnmente estudiantes que buscan hombres mayores adinerados. Aunque se presentaba con el nombre de Lilian, Venus nunca había publicado esas fotografías, lo que daba a pensar que la información era legítima. Poco después de esto, en 2018, aparecería otro hombre en las redes sociales de Venus, Ken, alias Manager San, alias Sadie. Hace poco, la misma Venus confirmó que desde entonces había iniciado una relación con Ken, quien se convertiría en su manager al momento de abrir su cuenta de OnlyFans. Esto levantó sospechas, ya que para llevar una cuenta de OnlyFans no es realmente necesario un manager. Aquí comenzaron los rumores de que Venus había reemplazado a Margaret con Ken, entregándole el control de su carrera detrás de cámaras. Venus aseguraba ser feliz con su nueva vida, pero las cosas no eran como aparentaban. En octubre del 2022 publicó un nuevo video en su canal, en el que hablaba de su estancia en un hospital psiquiátrico. Mencionó cómo en uno de sus episodios de beber en exceso cortó su cuello, por lo que fue internada en un pabellón psiquiátrico durante un mes y medio. Contó cómo estuvo bajo vigilancia continua en un área para adicciones donde era de las personas más jóvenes. Al salir la diagnosticaron con alcoholismo y revelaría en otro video cómo debía tomar distintos medicamentos para su trastorno bipolar, para el déficit de atención, antidepresivos y para la esquizofrenia. Después de esto, inició una serie de transmisiones en directo en Twitch jugando Pokémon. Sin embargo, no interactuaba mucho con sus espectadores, por lo que cada vez tenía menos personas. Claramente, Venus estaba pasando por un momento difícil, lidiando con su alcoholismo y otros problemas que emanaban del mismo.
Inicialmente, Venus parecía hacer anuncios contradictorios en su OnlyFans. Como la mayor parte de su audiencia no era japonesa, promocionaba sus fotografías y videos como sin censura, pero al publicarlos lo hacía censurando parte del contenido, lo que molestaba a sus fans. Ella respondió que le preocupaba hacer contenido sin censura, ya que legalmente en Japón no está permitido. Sin embargo, eventualmente comenzó a hacer contenido sin censura, lo cual podría ser riesgoso, ya que podría comprometer su estancia en el país. Una de las posibles razones por las que lo hizo debió ser la poca probabilidad de que relacionen su nombre artístico con su nombre real, tomando en cuenta que aparece en todas sus redes sociales como Venus Angelique. Y te estarás preguntando, ¿cómo no podrían relacionarla con su nombre real? ¿Que no se supone que su nombre era Venus Palermo? Y la respuesta es que no, o al menos no desde que llegó a Japón. Aunque se desconocen los detalles, se sabe que al casarse con Manaki y llegar a Japón adoptó un nuevo nombre, Minako Okada. Es probablemente el nombre que aparece en todos sus documentos oficiales, y la razón por la que se siente segura de que no se darán cuenta. Las regulaciones con respecto a OnlyFans siendo una empresa internacional son poco claras, pero aparentemente ante las leyes japonesas basta con que comprueben que una persona consumió su contenido en Japón para encontrarse en problemas. Después de constantes altibajos en su relación, en diciembre del 2022, Venus se vio obligada a pasar la Navidad por su cuenta, lo cual provocó una pelea con quien ahora llamaba su prometido, Ken. Rumores aseguraban que Ken decidió pasar la Navidad con su esposa y con su hijo, lo que no le gustó a Venus. Molesta, Venus publicó en Instagram su número de teléfono, provocando una lluvia de hate en su contra. Ken respondió diciendo que Venus consumía cocaína y que lo amenazó con quitarle la vida. Venus se justificó asegurando que lo hizo porque Ken intentó obligarla a trabajar en OnlyFans en una ocasión. Ken hizo un contraataque mostrando una foto de Venus en lo que parece ser un sitio de acompañantes, y lo que ella hizo a continuación nadie se lo esperaba. Impulsivamente, Venus decidió tallar en su brazo en un tatuaje rudimentario el nombre de Ken y subió la fotografía a Instagram. Sus seguidoras la criticaron, amenazando con reportar su cuenta ya que está prohibido publicar ese tipo de imágenes en la plataforma. Ante el riesgo de perder su cuenta con más de 200,000 seguidores, Venus eliminó las publicaciones. Siguió una serie de posteos contradictorios en Instagram. Decía que rechazó 2 ofertas de trabajo debido a que su novio no la amaba a pesar de que se tatuó su nombre en el brazo. Luego dijo que no había rechazado nada. Dijo que recaudaría fondos para una estancia de 3 meses en un hospital psiquiátrico, pero ante las críticas decidió no hacerlo. Dijo que se sentía mejor y ya no tenía pensamientos autodestructivos. Luego publicó lo opuesto mientras se dirigía a Disneylandia. También dijo que tenía una segunda personalidad llamada Ana, que hacía cosas sin que ella se percatara. Esto dividió a sus seguidoras entre quienes le daban su apoyo y quienes estaban cansadas de que utilizara un tema tan serio a la ligera. En una ocasión comentó: "Ya sé que estoy loca, pero ¿quién cree que soy sexy?", antes de promocionar su página de OnlyFans, a lo que alguien le respondió: "Sí, claro, pero no uses una enfermedad mental como esa basura de que es de chica sexy, porque no lo es". Venus respondió: "Es mi estilo de arte, y como yo lidio con las cosas, y no me importa lo que pienses porque al final del día solo quiero ser feliz". Asegura que ya había superado la ruptura y que terminó con Ken por manipulador. Pasaron unos días sin incidentes cuando decidió publicar una disculpa en su canal diciendo que regresó a beber nuevamente. Días más tarde, quien rompería el silencio sería esta vez Ken desde su cuenta de Instagram, señalando que Venus le había marcado más de 300 veces y le envió fotografías de su tatuaje. Aseguró que si no se detenía revelaría información sobre ella, y cuando esta información apareció, finalmente Venus se quedó en silencio. Entre las cosas que publicó, había 2 que parecían tener mayor relevancia. Dijo que Japón no permitía las estancias ilegales, insinuando que Venus podría estar en el país de manera ilegal o a punto de estarlo. También mencionó defraudación fiscal, lo que nos hace pensar que antes de llegar a Japón el control del dinero de Venus lo llevaba su madre. Sería difícil pensar que de un momento a otro pudiera tener en regla el pago de sus impuestos, tomando en cuenta que nunca lo hizo ella misma, y Ken era su manager, por lo que si alguien sabía de esos problemas, era él. Algo importante a recalcar en el caso de Ken es que tenía un nivel de comunicación inconsistente. En unas ocasiones publicaba con un nivel de inglés similar al que tiene Venus, en otras, como en sus últimos comentarios, muchas de sus palabras no tenían sentido, por lo que parecía que utilizaba un traductor automático en línea. Esto podría indicar que no en todos los mensajes que publicaba y luego eliminaba era él. Poco después eliminaría los posts, y Venus no mencionó nada del tema, por lo que parece que llegaron a un acuerdo. Ahora, fuera de esa relación poco saludable, sin el hombre que la manipuló durante tanto tiempo, todo indica que las cosas solo pueden mejorar. Eso claro, si decides ignorar su video de Hirai Kei.
En diciembre del 2021, publicó un video que pasó inicialmente desapercibido, pero explicaría muchas cosas por venir, donde hablaba de una moda llamada Hirai Kei. Venus aceptó sentirse identificada no solo con la moda, sino con la subcultura detrás de ella. Las chicas Hirai Kei, o minas terrestres, se caracterizan por tener personalidades que podrían explotar en cualquier momento. Y si te preguntas por qué no habías escuchado de esta tendencia antes, esto se debe a dos razones. La primera es que cobró popularidad en el Distrito Rojo de Tokio apenas en el 2019, y la segunda es que no es muy celebrada que digamos. Venus explica que consiste en mujeres que glorifican el beber en exceso, las actitudes agresivas y las enfermedades mentales, que en este caso significa publicar en redes sociales como si fuera algo positivo. Aunque esta es una descripción correcta, parece que Venus omitió intencionalmente otras partes de la subcultura que son el verdadero motivo del por qué es tan repudiada. Hirai Kei también glorifica la prostitución. Todo tipo de excesos, no solo el beber, las enfermedades mentales, el lastimarse a sí misma, algo que Venus ha hecho en al menos una ocasión pública, y el quitarse la vida, algo con lo que ha amenazado en repetidas ocasiones. ¿Qué tan difícil pudo ser para una niña obsesionada con Japón el que encontrara referencias a esta peligrosa subcultura y tratando de adoptar una personalidad, algo que su madre no le permitió, abrazar esta riesgosa tendencia como propia? Y no solo eso, ahora promueve ante sus seguidoras este tipo de conductas autodestructivas, justificándolas como arte. Algo en lo que sus seguidoras y haters parecen estar de acuerdo es que Venus necesita ayuda profesional. El vivir en un país tan alejado por su cuenta puede ser perjudicial para su salud mental, y se celebra el hecho que intente acercarse a su familia en Hungría. Pero en lo que parecen no estar de acuerdo es que mientras sus seguidoras piensan que Venus ha sido una víctima de las circunstancias y manipulaciones de personas allegadas a ella, el resto piensa que es ella quien ha jugado con todos todo el tiempo. No cabe duda que su cambio tan radical de contenido es la principal razón de su caída en YouTube, y sus viejos videos de tutoriales son los que continúan sosteniendo en su canal, al menos por ahora. Al hablar varios idiomas y tener tantos años de experiencia creando contenido, parecería ser la fórmula perfecta para continuar creciendo. Sin embargo, su indisciplina para seguir con un proyecto y el necesitar un manager que te empuje constantemente es una de sus principales limitantes. Algo que se le debe reconocer es que insiste en que hace lo que le gusta y parece que lo hace bien, ya que su OnlyFans permanece entre las cuentas más visualizadas de la plataforma. Al estar aislada en Japón con audiencia mayoritariamente de habla inglesa, parte de la información recabada para este documental proviene de tres personas principalmente: Ken, cuyo nivel de inglés cambiaba continuamente, poniendo en duda quién estaba detrás de sus mensajes; Margaret, que se hizo la víctima después de insultar a unas adolescentes y aseguró que Venus trabajaba para la mafia japonesa; y Venus, que en uno de sus videos confesó que tiene el hábito de mentir y la gente lo sabe. Con esto en cuenta, podemos considerar que no son las fuentes más confiables de información, por lo que dejo a tu consideración cuánto de lo que acabas de ver y escuchar es verdad y cuánto es fantasía.